bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Gonzalo Castellanos, gestor cultural, que nos visita desde Colombia y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro país y a JN Noticias. ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Como saben, tenemos este año la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro de Lima y por supuesto el tema está en agenda. Y a propósito de este evento, hay cosas de fondo que tienen que solucionarse desde ya. Y es que urge una ley del libro en nuestro país. Hay una funcionando desde el 2003, me parece, pero lo comentamos un poco fuera del aire. Esta llega a su fin en octubre y luego de ello estamos en un plan. Así es, algunos de los incentivos de la ley del libro que se instauró en el país en el año 2003, o que se emitió en el país en el año 2003, vencen ahora en octubre. Eso querría decir, por ejemplo, que si no se toman unas medidas inmediatas en materia de estímulos, de incentivos, de instrumentos, el libro podría, por ejemplo, quedar valiendo 18% más que ese impuesto general sobre las ventas, lo cual sería realmente dramático, lo cual sería realmente difícil. Negar el acceso a mucha gente. Los programas lectores para el acceso ciudadano. De por sí el acceso ciudadano en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, no es el más conveniente, no es el más deseable porque hay unas grandes brechas sociales. Si el libro se encarece es muy complicado, pero por supuesto el asunto del libro no solamente es ese incentivo tributario, es mucho más, es un ecosistema, es una política integral. Por supuesto. Antes de ir a este paralelo sobre lo que se ha conseguido con esta ley del libro y lo que se plantea también reformular seguramente en este nuevo proyecto de ley, cuéntenos quiénes están detrás de este nuevo proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la República. Fundamentalmente los agentes, los actores de la cadena de valor del libro, los editores, la Cámara Peruana del Libro, el gobierno, los protagonistas centrales, la Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Cultura, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que es un organismo internacional de la UNESCO, a quien yo vengo representando en esta ocasión, ha apoyado también este proceso, lo ha acompañado desde su perspectiva técnica, desde su conocimiento técnico iberoamericano. Hay muchos actores, pero por supuesto yo creo que detrás de un proyecto como este está el ciudadano. A quien más le interesa sin duda alguna es al ciudadano, a esa persona que hay que garantizarle un derecho cultural, un derecho de acceso a la información, a la cultura, al conocimiento, a la información, al diálogo intercultural mediante la lectura. ¿Cuáles son los lineamientos que sigue este nuevo proyecto de ley que busca pues democratizar la lectura en nuestro país? Sin duda, en el proyecto del año 2003, en la ley vigente, yo tuve la gratísima oportunidad de acompañar en su momento ese proyecto de ley. Entonces tenía pueblo ya no. Tuve la oportunidad de acompañar ese proyecto de ley. Era un proyecto muy enfocado al sector editorial. Digamos, esa ley era muy enfocada a los incentivos al sector editorial, a la producción de libros. Muy bien. Yo creo que este nuevo proyecto de ley, esta reforma que se está proponiendo, tiene que ver más con el ecosistema, con la cadena de valor. O sea, hay unos incentivos y unos mecanismos para el sector de la producción, pero tiene que haber otros incentivos y otros mecanismos para el sector de la circulación. La circulación de los libros en todos sus formatos se da fundamentalmente en las librerías. Entonces hay que reequilibrar, mejorar los incentivos y los mecanismos de las librerías. Y algo fundamental, reequilibrar a las bibliotecas públicas, digamos, la distribución de los libros, los espacios de la lectura en sociedades que tenemos que reconocer tienen problemas sociales fuertes de acceso, pues está en las bibliotecas públicas. Este proyecto de ley fortalece los instrumentos, por ejemplo, para que lo que se conoce como el Fondo Libro, que es un fondo de fomento y de financiación de las bibliotecas y de los planes de adquisición de libros, se fortalezca con unos recursos autónomos. ¿Es un fondo que no existe en la ley actual? Existe en la ley actual, pero tiene dificultades económicas y financieras fuertes. Este proyecto de ley propone fortalecerlo con unos recursos autónomos, tomando un porcentaje de los ingresos de los juegos de suerte y azar, de los casinos, tomando un porcentaje de esos recursos para destinarlo a fortalecer el libro. Ya que ese nuevo proyecto de ley abarca lo que tiene que ver con la circulación, como bien ha dicho, la implementación de bibliotecas públicas, a mí me da mucha curiosidad qué ha pasado con la circulación en estos años, desde el 2003, ¿no? ¿Cuál ha sido el diagnóstico? Y me imagino que de ello viene la incorporación ahora a este nuevo proyecto. Sí, sin duda, el mecanismo de la ley vigente ha servido fundamentalmente para que el Perú sea una de las mayores industrias
editoriales en América Perfecto, Latina. se están produciendo libros y cada vez más. Se producen títulos, se generan títulos, se distribuyen, se venden. Ha habido un fortalecimiento. Sin esa ley, seguramente la situación del sector sería más precaria. Son etapas también. Son ¿no? etapas. Sin duda hay unas industrias fuertes en América Latina, está Argentina, Brasil, México, Colombia, por supuesto. Colombia es una de las mayores industrias editoriales de América Latina, pero Perú es un país también fuerte, gracias a esos instrumentos. Pero lo que pasa lamentablemente con las leyes es que las leyes no... Ahora veía que se inventaron unos zapatos que crecen con el niño, pero las leyes no crecen en la medida en que cambian las circunstancias. Y el mundo del libro, el mundo del acceso a la lectura ha cambiado de formatos, ha cambiado de maneras de llegada. Sí. Entonces es hora de que las leyes se vayan adecuando a ello. Algo que es fundamental y que se ha trabajado mucho en América Latina, en varios países, es que sin duda hay que producir libros en todos sus formatos y eso requiere unos instrumentos, unos apoyos, sin los cuales no es posible producir, sin los cuales las industrias más fuertes se comen a las más débiles. Si el Perú pierde los incentivos que hoy tiene para la producción editorial, otras industrias vecinas, cualquiera, van a ganar obviamente territorio. Se toman ese territorio. Pero hay que reequilibrar a la lectura, el acceso a los ciudadanos. Y yo creo que esta ley está haciendo un aporte muy fuerte en materia de bibliotecas públicas. Muy bien, bueno, estamos contra reloj, ya lo ha mencionado nuestro invitado Gonzalo, ¿no? En algunos meses, nada más, justamente en octubre, que tenemos, ojo, un proceso electoral regional y municipal, es que tendríamos que tener ya una nueva ley que, como bien ha dicho el invitado, democratice o siga en ese camino, ¿no? De democratizar la lectura, teniendo igual en cuenta la circulación, ¿no? La implementación de las bibliotecas públicas. Y sobre las bibliotecas públicas, justamente es que tendríamos que hacer un llamado a estas futuras autoridades, porque si bien no depende exclusivamente de ellas, ¿no? De los alcaldes, por ejemplo, sí pues tienen que tener plena voluntad seguramente para que se lleven a cabo. Claro, y hay que entender el papel de la biblioteca pública como un centro de encuentro, como un centro de convivencia, como un centro de reconfiguración social. La biblioteca pública ya no es una estantería de libros. La biblioteca pública es un espacio que tiene que ofrecer una agenda propia, que tiene que tener unos recursos básicos y unos recursos complementarios, unos servicios, una agenda cultural que tiene que tener conectividad. Hoy es inconcebible en el mundo una biblioteca que no tiene internet. Hay muchos países, lamentablemente, uno no podría creerlo, donde todavía el servicio de préstamo de libros se cobra, donde todavía el servicio de internet se cobra, donde todavía el bibliotecario es alguien que tiene la llave de los libros y a los niños le dicen no toquen los libros porque los daña. Cuando uno le dice eso a un niño, pues no puede tener una sociedad lectora. Anoche el presidente de la República, en la inauguración de la Feria del Libro, y entiendo que era la primera vez que un presidente venía a inaugurar la Feria del Libro, se comprometió, se declaró muy satisfecho, digamos, de la iniciativa y se compromete con ella porque entiende, y lo dijo muy vivamente, su vínculo propio y su comprensión sobre el valor del ecosistema del libro. Y así tienen que hacerlo todas nuestras autoridades, ¿no? El Plan Lector Nacional ha tenido resultados, buenos resultados, ha habido un incremento en el índice de lectura infantil y juvenil en nuestro país, pero quizá no se está haciendo muy clara la diferencia entre qué pasa con los colegios privados y los públicos. ¿No? Los colegios públicos, los chicos todavía no están leyendo al mismo nivel que los chicos de colegios privados y es por eso también tan importante que tengan otro espacio. Tienes toda la razón. ¿No? Digamos lo que hace parte del sistema de bibliotecas, que son las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. Acá en este proyecto de ley que se está tramitando, se está implementando una medida que en muchos otros países como Colombia, República Dominicana, yo he tenido la oportunidad de promoverlo en muchos países, se ha tomado y es, el libro no es un objeto para guardarlo. El libro es un objeto de consumo, lo tocan los niños y los niños lo deterioran. Resulta que a los bibliotecarios en el colegio, en la biblioteca pública, los sancionan si el libro se deteriora. Entonces el bibliotecario prefiere no prestar el libro. En esta nueva ley hay una norma que parecería obvia, pero que lamentablemente en la mayoría de países no existe, y es que los libros son unos objetos de consumo, se consumen con su uso, es decir, el niño lo toca, lo manipula, lo disfruta, por supuesto, pero el libro se va a dañar y no por eso pueden acusar al bibliotecario. Qué bueno, como cualquier objeto. Como cualquier objeto. Ahora, sí es importante compartir también con nuestros televidentes algunas cifras, porque sin duda Colombia es un referente en la industria editorial en Latinoamérica, y según los resultados de la encuesta nacional de lectura, que se compartieron en abril, me parece, hace algunos meses nada más en Colombia, tenemos que los colombianos de 5 años o más consumen hoy 2,9 libros por año frente a los 2 libros que consumían en el 2016 y los 1,9 libros del 2014.
Es decir, están en ascenso y van a seguir en esa corriente, me imagino. Sin duda alguna. Mira, Colombia es un caso muy particular porque saben ustedes las dificultades de políticas, las dificultades de violencia que hemos tenido. Pero hemos hecho una apuesta por la cultura como un elemento de reconfiguración social, como un elemento de convivencia, como un elemento de paz. La lectura ha sido un tema central. En el año 2010 hicimos una ley de bibliotecas públicas y del sistema de bibliotecas que permitió que los municipios, los 1.200 municipios del país, que tenían apenas la mitad tenía biblioteca pública, hoy tengan todos bibliotecas públicas. ¿Cómo hicimos eso? Con un impuesto que le pusimos al teléfono móvil celular, a la telefonía móvil celular. La telefonía móvil celular. Ya que andamos tan pegados, claro, con los teléfonos. Se nutre de contenidos culturales, es uno de los productos de mayor demanda, de mayor consumo hoy, y tomamos de ahí un impuesto que financia las bibliotecas públicas. Logramos que todos los municipios en el país tengan su biblioteca pública con agenda de conectividad. El 99% está conectado a Internet, tiene servicios básicos de préstamo, de reprografía, servicios complementarios, todo un esquema de servicios en las bibliotecas públicas. Suena súper bien. ¿Esto fue sencillo, fue fácil? ¿Hubo una respuesta por parte de las empresas de telefonía? Hubo un compromiso de país. Qué bueno. Nunca es fácil, hacer leyes nunca es fácil. Y hay que decirlo porque a veces queremos que todo sea sencillo. Claro, ¿no? Mira, parece simple, digamos, hay muchas dificultades económicas en nuestros países y los ministerios de finanzas, de economía, tienen muchas reticencias a darle incentivos a la cultura. Pero la mirada cambia cuando uno dice, por favor, entiendan que la cultura genera desarrollo, genera crecimiento económico. La ganancia que hay para el país. La cultura aporta el 2 o el 3 o el 4% del Producto Interno Bruto del país. Devuélvale un poquito a la cultura y usted qué va a ver, que va a tener más ingresos económicos, va a tener una contabilidad económica importante, pero sobre todo va a tener una contabilidad social importante. Me decías el caso de Colombia. En Colombia se hizo una apuesta, en pocos años se han dotado más de 30 millones de ejemplares a las bibliotecas, más de 30 millones de ejemplares de libros, y los índices de lectura, con unas medidas muy concretas, subieron de 1.6 a 2.9 libros al año. Es curioso, Colombia es en algunos indicadores, o era siempre, una de las mayores industrias editoriales de América Latina, a veces por encima de México o de Brasil en algunos indicadores. Pero el nivel de lectura era de los más bajos, estaba en 1.6. Exacto, por ahí quería ir también cómo equiparamos, porque hay que obviamente responder, ¿no?, a esta gran producción. Esa es la gran paradoja, como dice Jacques Attali, la cima es el punto más próximo al precipicio, a veces lamentablemente, y cuando teníamos una industria editorial muy fuerte, de pronto la otra parte de la balanza, que es el acceso ciudadano, no funciona. Hay que trabajar organizadamente en eso. Nosotros, y vuelvo al caso de Colombia, ya que me lo has preguntado, sí, por favor. Hemos hecho una apuesta muy fuerte en entender esa cadena de valores, ese ecosistema del libro, en cómo si en este lugar de la balanza hay unos incentivos al sector de la producción, en este otro tiene que haber incentivos al consumo. Ahorita estamos creando, seguramente va a ser la política del futuro, un incentivo al consumo, al acceso. ¿Qué vamos a hacer? Ciudadanos que quieren comprar cultura, básicamente libros y otros productos, pero libros, como en Brasil, como el Vale Cultura, les damos un subsidio del 50% para que puedan comprar. Estamos montando un sistema en ese sentido, para cerrar brechas sociales. Bueno, y justamente al entrar al hábito de lectura como tal, el 33% de esta misma encuesta que antes compartía, ¿no?, de los colombianos de 5 años o más expresaron su identificación con el placer por leer. Entonces vemos cómo se cierra, o se va cerrando, ¿no?, porque nunca se termina de trabajar, se va cerrando este círculo para atender a los diferentes actores, ¿no?, desde la producción, la circulación, y que lleguen pues los libros a los ciudadanos. Sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo, por acompañarnos. ¿Algún mensaje que quiera usted agregar sobre la lectura y la industria editorial en nuestro país? Este es un trabajo de todos. Hay que apoyar un instrumento que es fundamental para que esto no caiga y mejore. El apoyo a este nuevo proyecto de ley, entonces. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.